específico de una sustancia de masa m varía con la temperatura. Debería ser jóvenes, calor específico, hay un error en el criterio jóvenes. Calor específico debería ser. El calor específico de una sustancia de masa m varía con la temperatura. Según AT más BT cuadrado A y B según determine la energía requerida para cambiar la temperatura. Datos. La masa es M, ¿no? Por otro lado, el calor específico jóvenes es función de temperatura A, T más D, C cuadrado. Ahora, ustedes saben, jóvenes, cuando el calor específico es constante, es esta la ecuación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el calor específico ya no es una constante, jóvenes? Esto se convierte en una integral. Naturalmente va a haber una temperatura inicial a otra temperatura. Vamos a poner inicial. Temperatura inicial, una temperatura final. Ahora, si la masa es constante, jóvenes, sale agua. Ya. Calor específico. Entonces, el calor específico, jóvenes, es AT más B cuadrado de esa canción. Y si ustedes integran, jóvenes, tendríamos lo siguiente. Temperatura final. Bueno, en este caso, jóvenes, según el enunciado, la temperatura inicial es T1. Dice T1. Esto sería igual a T1. Igual a T1. Eso ya lo terminamos. Vamos a ver el problema número 2. Hoy día, jóvenes, vamos a resolver problemas. El día jueves sí vamos a avanzar el siguiente tema. Si no, la primera ley. Está en examen parcial, ¿verdad? ¿Y matemáticas era virtual? Vamos a ver el problema de los jóvenes. El problema de los jóvenes hay que analizar un poco. Tiene que ser un sistema aislado. Lo dice en principio, jóvenes. Un recipiente contiene agua líquida a 5 Celsius, introduce un bloque de aluminio de 60 gramos y una temperatura de 90 Celsius. Calcular la temperatura final, el calor ganado por el agua, el calor absorbido. Si tenemos, jóvenes, más de una sustancia involucrada, el problema hay que separarlo, ¿no? Entonces, primero, tenemos agua, jóvenes, agua de aluminio. En otro caso tenemos aluminio. La temperatura, jóvenes, del agua al inicio es 5 Celsius. Y además,
Si ustedes ven jóvenes, en la última parte del dato dice, considera el volumen inicial del agua a 0,5 litros. Volumen del agua al inicio es 0,5 litros. Jóvenes, si el agua es pura, ¿cuánto sería la masa de 0,5 litros de agua? Si el agua fuera pura. Recuerden, jóvenes, la densidad del agua, y que es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? O lo mismo decir 1000 kilogramos por metro. Pero jóvenes, esto es para una sustancia pura. No sé si ustedes, jóvenes, en el laboratorio han obtenido agua destilada. Es posible, ¿verdad? Eso es agua pura, jóvenes. En esas situaciones, el agua, jóvenes, tiene esa densidad, pero sin embargo, jóvenes, por ejemplo, el agua que nosotros día a día consumimos no es agua pura, ¿no? Los jóvenes tienen componentes minerales que por cierto son beneficiosos para nuestra salud. En ese caso, el agua ya no es, jóvenes, su densidad ya no es pues, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Naturalmente es mayor, ¿correcto? Pero en este caso, jóvenes, se entiende que es agua pura, ¿no? Entonces, jóvenes, su masa del agua, ¿cuánto sería, jóvenes? Pasa. Entonces, la masa del agua, jóvenes, sería 500 gramos, ¿verdad? ¿Está bien? Bien, 500 gramos por esto. ¿Qué más, jóvenes? Nos da también calor específico del agua líquida. Calor específico del agua. Ojo, pero cuando es líquido, jóvenes, es una caloría gramo por Celsius. Eso es lo que se tiene, ¿no? Por otro lado, para el aluminio, jóvenes, la masa del aluminio es 60 gramos y la temperatura del aluminio, pero al inicio, jóvenes, es 90 Celsius. ¿Ya? Y también nos da el calor específico del aluminio, que es 0,212 calorías gramos por Celsius. En realidad, jóvenes, hay que hacer un análisis bastante profundo. Debemos considerar, jóvenes, acá el recipiente es un sistema aislado, ¿no? ¿Qué implica, jóvenes? Que no hay transferencia de materia ni de energía, ¿ya?, del sistema hacia el exterior y del exterior hacia el sistema, ¿correcto? Entonces, jóvenes, tenemos un sistema aislado, el cual, con jóvenes, contiene agua. Esta es la situación inicial. ¿Correcto? Pero ese sistema, jóvenes, ese digamos, por ejemplo, sea un tiempo de suceder. Recuerden, jóvenes, que T minúscula se refiere al tiempo, T mayúscula se refiere a la temperatura. Pero en un tiempo posterior, por ejemplo, lo que se ha hecho es introducirlo. Acá, por ejemplo, un tiempo posterior, jóvenes, hacemos mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Incluso, jóvenes, en este caso, un poco es poco. Sin lugar al mismo. Entonces, jóvenes, según lo que hemos estudiado, recuerden, jóvenes, que el calor es una energía en tránsito, ¿verdad? Y solamente, jóvenes, existe cuando hay diferencia de temperaturas, por lo tanto, jóvenes, entre los cuerpos sin interacción. Una vez que se alcanza el equilibrio térmico, va a decir que cuando ya los cuerpos ambos tienen la misma temperatura, desaparece el calor. ¿Por lo tanto, jóvenes? Entonces, jóvenes, ¿cómo sería la transferencia de calor? Del bloque hacia el agua, ¿no? Correcto.
Ojo, esto no es un vector, solamente lo estoy haciendo para representar la transferencia fuerte de energía. Entonces, bueno, si el sistema es completamente aislado, ¿ya? Completamente aislado, es que no hay transferencia de materia y energía, pero el sistema se aislado, entonces la única transferencia se va a darse en el interior del sistema, ¿verdad? ¿Correcto? Del aluminio al agua. Entonces, ¿qué sabemos todos? Por conservación de la energía, ¿ya? Correcto, si el sistema no da una cantidad de energía, la energía total se conserva, ¿cierto? Entonces podemos decir por conservación de la energía, la bola se parte. Ganar específico. Por conservación. ¿Quién gana calor pobre? Es el agua, ¿no? Podemos decir calor ganado más calor perdido igual a cero. ¿Por qué? Porque el sistema como tal no pierde ni gana energía. Entonces, aplicamos esto. ¿Ya? Aplicamos esto. Y decíamos cosas. ¿Quién gana? El que va a ganar es el agua. ¿Quién pierde? El que va a perder es el aluminio. Entonces veíamos masa del agua líquida por calor específico, como le he puesto calor específico del agua, líquido también, cuando el caso joven es el equilibrio, será pues T, menos temperatura del agua al inicio, ¿ya? T es la temperatura de equilibrio, más masa del aluminio, calor específico del aluminio, T menos temperatura del aluminio al inicio, eso tiene que arribar a 0. Si reemplazo los datos jóvenes tendrían 500 gramos de calor específicos, una caloría por gramo por Celsius. Temperatura de equilibrio no sé, pero inicialmente es 5 Celsius. 5 Celsius. Masa del aluminio 60 gramos. El calor específico 0.212 calorías por gramo por Celsius. Temperatura final, bueno, no sabemos, inicial es 90 Celsius. Así va a ser. ¿Y ustedes pueden mostrarlo? Se cancelan gramos, Celsius es un factor común, calorías también, ¿qué me va a quedar? Solo me va a quedar 500. Gracias.
Son las 7:17.10, pero voy a verificar. Sí. La temperatura final, entonces. Correcto. Ahora, pero jóvenes, ¿por qué jóvenes el agua ha ganado, digamos, poquita o digamos, toda esa energía solamente sirvió para que aumente pues, aproximadamente 2.07 Celsius? Eso en la clase de teoría hemos hablado, ¿no? El agua, jóvenes, es bastante insensible, jóvenes, a los procesos de cambio. ¿Correcto, jóvenes? El agua lentamente, jóvenes, varía su temperatura cuando esta recibe energía o también, jóvenes, cuando esta cede, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí se explica, jóvenes. En cambio, el aluminio sí roba. ¿Y eso cómo lo observan ustedes, jóvenes? Por ejemplo, pueden tener, jóvenes, un fierro caliente, ¿ya? Lo echan al agua y cuando ya lo sacan, el fierro ya está, jóvenes, digamos, en términos simples, bastante frío, ¿ya? Porque el jóvenes tiene esa capacidad de disminuir su temperatura de manera rápida. Pero eso no es el total de velocidad. El calor ganado y el calor perdido. Dice el calor ganado, el problema. Calor perdido por el calor ganado por el agua. Lo único que nos está pidiendo es eso. La masa del agua, calor específico del agua, por temperatura final. Menos temperatura del agua al inicio, pero ya lo tenemos todo. 1 caloría por gramo Celsius, así. Temperatura final es 7.07 menos 5 Celsius. Y para el eso sería el calor ganado. Y el calor perdido es el aluminio. Masa es 60 gramos, 60 gramos, 0,212 calorías gramos Celsius, temperatura final es 7.07 Celsius menos 9. Pueden ver, jóvenes, que acá va a ser negativo. El hecho de que el calor sea negativo, ¿qué implica, jóvenes? En este caso el cuerpo transfería energía. ¿Está bien? Cuando esta gana, jóvenes, el caso el problema que el agua gana energía, por eso es positivo. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Dan hojas cuadriculares al agua? Sí. Entonces, si es así, jóvenes, lo que un calorino de aluminio con una masa de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 Celsius. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Un trozo de cobre a 50 gramos a 80 Celsius. Y el otro tiene una masa de 170 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 Celsius. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 Celsius. Determina el calor específico de la muestra desconocida. Acá, jóvenes, si nosotros, jóvenes, leemos la primera parte del enunciado, dice, ¿no? Masa de agua de 100 gramos. Pero ahí no nos dice, jóvenes, si es vapor, sólido o líquido, ¿no? Pero sin embargo, jóvenes, en el siguiente ya nos especifica, porque está a 10 Celsius. Yo recuerdo, jóvenes, que
el agua esa temperatura externa ahora sí está limpia. Entonces, blanqueamos con datos. Aluminio. ¿Qué más son las otras sustancias? Agua. Tenemos agua. Cobre y otro desconocido. Tenemos cobre y otro que no vamos a podría llamar un elemento. La masa del aluminio es 100 gramos y la masa del agua es en este caso agua líquida 250 gramos. ¿Qué más? La masa de cobre es 50 gramos y la temperatura del cobre al inicio es 80 Celsius. ¿Qué más? El otro tiene una masa de 70 gramos, o sea, MX, vamos a ver, 70 gramos. Y la temperatura de X al inicio es 100 Celsius. 100 Celsius. Después, jóvenes, todo el sistema se estabiliza a 20 Celsius. ¿Qué implica, jóvenes? Que la temperatura, si leemos el enunciado de la primera parte, inicialmente el aluminio y el agua están en equilibrio térmico. Eso implica que la temperatura del aluminio al inicio es 10 Celsius y la temperatura del agua líquida al inicio es 10 Celsius. Pero cuando se introducen esos dos objetos metálicos, el equilibrio se rompe, ¿no? Nuevamente se da el proceso de transferencia. ¿Ya? Pero ese proceso de transferencia, jóvenes, finaliza cuando el sistema tiene una temperatura final de 20 Celsius. ¿Qué implica, jóvenes? La temperatura del equilibrio, vamos a decirlo, la temperatura al final de la transferencia de energía es de 20 Celsius. Adicionalmente, me da como dato el calor específico del cobre y también del agua. Calor específico del cobre es 0,692. Así no ya el proceso de solución. También hay que acomodar los calores sin problema. Entonces, jóvenes, eso lo podemos ver rápidamente, ¿no? La idea, jóvenes, es entender el fenómeno como tal. No es que podemos aplicar la fórmula, nada. Tendríamos, por ejemplo, ¿no? Un sistema aislado
completamente aislado, que contiene pensadores de metastase. Tenemos agua, por ejemplo. Agua líquida, y adicionalmente ahora tenemos un trozo de aluminio. Jóvenes, inicialmente no hay transferencia de energía. ¿Por qué? Porque el aluminio del agua está en equilibrio térmico. Por lo tanto, jóvenes, ahí no podemos hablar de calor. Pero estos jóvenes, este es cuando el tiempo es, T minúscula, de sub 0. Ahora veamos qué pasa, por ejemplo, en una situación posterior. Era que no solamente se tiene agua, ¿no? Tenemos agua función, tenemos aluminio, pero adicionalmente tenemos cobre, y tenemos otro cuerpo, jóvenes, que no sabemos, un cuerpo X. Entonces, jóvenes, acá sí hay proceso de transferencia de energía, ¿no? Acá sí hay calor. ¿Hasta qué momento, jóvenes? Hasta que alcanza el equilibrio térmico, ahí desaparece. ¿No está bien? Acá, jóvenes, hay que tener cuidado. Este agua que tenemos, jóvenes, ¿ya? Como va a recibir energía, va a aumentar su temperatura, perdón. Pero si ese aumento, jóvenes, llega a 100 Celsius, el agua incluso puede cambiar de fase, ¿verdad? De repente, aunque no todos, una parte podría pasar a vapor, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cómo debemos mover, por ejemplo, cuando nosotros hacemos hervir agua? Una parte del agua sigue líquida, otra parte es como vapor, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la tetera, jóvenes, el agua está hirviendo, una parte está líquida y empieza a sonar porque sale gas, ¿correcto? Entonces, hay que ver esa posibilidad. Entonces, jóvenes, el sistema, jóvenes, es aislado. ¿Qué implica? Que del sistema hacia su vecindad no hay transferencia de materia ni de energía, ¿correcto? Todo el proceso de transferencia, jóvenes, se va a dar, jóvenes, en la parte interna, ¿no? Correcto, internamente del sistema. Entre los cuerpos que constituyen el sistema. Entonces, jóvenes, se conserva la energía, ¿no? ¿Ya? Podríamos considerar lo siguiente, ¿verdad? Para el aluminio, primero analizamos. El aluminio, jóvenes, no va a cambiar de fase, porque para que pueda cambiar de fase, jóvenes, tendríamos que proporcionar una energía bastante grande, porque vean, jóvenes, ¿verdad? La temperatura, jóvenes, nos puede dar una idea de cuánta energía tiene el cuerpo. No nos va a dar la precisión, pero nos da una idea, ¿no? Entonces, jóvenes, este tipo de energía que se va a dar en el proceso de transferencia no va a ser lo suficiente como para cambiar después el aluminio. Eso que implica que el aluminio va a seguir siendo sólido, ¿no? ¿Correcto? Ahora, el cobre sólido tampoco va a cambiar de fase. Lo único que va a pasar es que va a transferir la energía, va a disminuir su temperatura. Lo mismo con esta sustancia X, ¿no? Entonces, lo que podría haber una posibilidad es que una parte del agua por lo menos se vaporice o no, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a observar una situación. Primero lo siguiente. Considerando que el agua no se vaporiza. No se vaporiza. No hay emoción. Ya. Está bien, pero no me estaba por decirlo. Está bien, pero. Vamos. Entonces,
relación, jóvenes. Primer caso, para el aluminio. Vamos a ver Q1, va a ser masa del aluminio, calor específico del aluminio, por la variación de temperatura. T es la temperatura del aluminio al inicio. Correcto, eso sería primer caso. Correcto, en que el aluminio va a recibir energía. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? Calor específico del aluminio no. ¿Cuánto un dato, jóvenes? ¿Pueden buscar, jóvenes, calor específico del aluminio? ¿Cuánto un dato, jóvenes? 0,212. ¿Cuándo? 0,212. Ah, sí, sí, en el problema número 2 está, jóvenes. Porque esa parte fue un factor no había olvidado, jóvenes. En el problema número 2 está, deberíamos tener eso, porque si no, no va a salir el problema. Entonces, con eso, jóvenes, tendríamos lo siguiente, ¿no? Q1 sería, jóvenes, 100 gramos por 0,212. 0,212 calorías, gramos por Celsius. Y la temperatura final, jóvenes, 20 Celsius, ¿no? Menos 10. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? ¿212? Sí, ¿no? 212 calorías. Eso sería el punto. Ahora, el segundo, jóvenes. Vamos a analizar el agua, ¿ya? Sería masa del agua calor específico del agua, en este caso líquido, T menos temperatura del agua al inicio. La masa del agua es 250 gramos. Calor específico del agua es 1 caloría gramos por Celsius. ¿Ya? Temperatura final es 20. ¿Cuánto sale esto, no? 2.500 gramos. 1.000 calorías. En definitiva, jóvenes, el agua no se vaporiza. ¿Ya? Al principio, jóvenes, hemos planteado esto, ¿no? ¿Ya? No se vaporiza, pero en realidad el proceso de investigación nos garantiza que no se vaporiza. Lo único que va a pasar, jóvenes, es aumentar su temperatura. Entonces, jóvenes, otro punto sería el cobre, ¿no? El Q3 sería masa del cobre por calor específico del cobre, temperatura menos temperatura del cobre al inicio. Sería a 50 gramos. Dice 0,212. Menos 80. ¿Cuánto saldría eso? 276, ¿no? calorías, pero menos
los jóvenes porque este cuerpo transfiere energía, ¿verdad? En cambio, para la bioquímica le daba positivo porque estos cuadros reciben energía. Por último sería el elemento X, ¿no? Sería un 4. Masa de X por valor específico de X por T menos temperatura de X. Se entero, valor específico de X. Este sería 20 menos 7. Menos sería, Sí, cierto. menos 80, ¿no? 8% más 16. 5.600 ahí. 5.600. 6 gramos. Eso se le va a la mano. 4. Entonces, acá ahora la figura es bastante clara, no hay transferencia de energía, entonces, ¿qué podemos decir ahora? Por conservación de la energía. Tendríamos entonces Q1 más Q2 más Q3 más Q4 y ahora ¿está bien? Tendríamos acá 212 calorías más 2.500 calorías menos 272 calorías menos 5.600 gramos Celsius por Celsius igual a 0. Entonces, y nos salen los jóvenes CX 0,435 calorías gramos por Celsius. Copia errores. ¿Cómo vamos a mantener? ¿Jóvenes, ustedes alguna vez ya votaron en las elecciones de la universidad? Bueno, yo tampoco nunca voté porque antes como eran contratados, los contratados no votan. Y jóvenes, ¿cómo van con el tema de las exposiciones? ¿Ya se dividieron los temas? Dale. Ya tienen que dividirse de nuestro. Pero háganlo con calma, jóvenes, ¿no? Tampoco no se metan presión. Con calma. Pero era de cualquier tema, ¿no? Semana 13 vamos. Claro, 13, 14 y 15. Entre ustedes se sortean según la cantidad de grupos, ¿no? La idea es que cubran, digamos, esos 3 a 3 semanas. Pero de cualquier tema de transcurso, Claro, el sílabo, cogen, el sílabo. Sí, todo el sílabo. todos se ponen. Sería lo ideal, ¿no? Claro. Ahora, jóvenes, la exposición va a ser así, algo similar a lo que hago. ¿Está bien? Primero presentan la parte teórica y problemas, ¿no?
podrían ustedes dividirse de repente, si son 5, de repente 3 se ponen y 2 se ponen. ¿Correcto? ¿Ya? Es una posibilidad, pero ya les dejo en libertad de ustedes. A ver, problema número 3 dice: un calorímetro del cobre de 300 gramos contiene, en este caso, cobre de hielo, es agua sólida, ¿no? Dice: el sistema está inicialmente a 0 Celsius. Si se introduce al calorímetro vapor de agua a 100 Celsius y en una atmósfera de presión, dice, hallar la temperatura final del sistema. Datos. Tenemos ahora en principio cobre, ¿no? Cobre, del agua, jóvenes, voy a dividirlo en función de su estado inicial, porque por un lado tenemos agua líquida, ¿correcto? Y por otro lado tenemos, agua sólida, perdón. Agua sólida. Acá tendría que ser sólido. Sólido, y del otro lado tenemos agua de vapor, ¿no? Agua. Ahora, jóvenes, esto se refiere a su estado inicial, ¿correcto? Y en el proceso va a sufrir transformación, ¿no? ¿Correcto? No necesariamente se va a quedar como sólido, podría pasar a líquido, una parte o total, y eso también, ¿no? Para que una parte pase a líquido, ¿correcto? Hay proceso de condensación, ¿está bien? Entonces vamos a verlo así. Su masa es, masa de cobre es 300 gramos y masa de agua, en este caso del agua sólida, es 100 gramos. Ya, al sistema inicialmente se introduce al calorímetro la masa del agua, pero el estado gaseoso es 60 gramos. Que por cierto contienen altísima energía joven. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho gráfica de comportamiento para 1 gramo de agua? ¿Qué más dice? A la temperatura inicial. Temperatura del cobre al inicio es 0 Celsius y la temperatura del agua, jóvenes, del agua sólida al inicio es también 0 Celsius. Pero la temperatura del agua, el vapor al inicio es 100 Celsius. ¿Correcto? Este inicialmente está en equilibrio térmico, ¿no? Ahora, jóvenes, el agua sólida y el agua gaseosa pueden cambiar de estado, ¿no? Pero el cobre lo hará. El cobre no lo va a hacer, va a seguir siendo sólido. Necesitaríamos cobre de altísima energía, ¿no? Aunque en las fábricas, jóvenes, si ustedes han visto documentales, ven jóvenes metales en estados líquidos, ¿correcto? Pero es altísima temperatura, ¿correcto? Cualquier sustancia, jóvenes, podría estar en los 5 estados que se conocen, ¿verdad? Lo común, jóvenes, es sólido, líquido, gaseoso. Tenemos el plasma y el condensado de Bose-Einstein, ¿correcto, jóvenes? Condensado de Bose-Einstein. Podríamos entender este sistema como algo demasiado frío. Correcto, pero más una explicación va a nivel cuántico, ¿no? Pero para que tengan idea, ¿no? Y el plasma podría ser como demasiado caliente, pero en el caso del sol, ¿no? Así es para plasma. Entonces, jóvenes, cabe la posibilidad que estas dos sustancias cambien de fase, pero eso no va a cambiar, ¿correcto? Entonces podríamos empezar con esto. Casualmente me pide la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, ahora, cuando alcanza el equilibrio térmico para todos, o sea,
temperatura del cobre al final va a ser T. De eso también, ¿no? Temperatura, va a poner solamente temperatura final T, porque no sé con precisión en qué estado va a quedar, y acá también lo vamos solamente T. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, pedía lo siguiente. Primero, Q1 sería masa del cobre, calor específico del cobre, ¿verdad? Tampoco, sí están. Sí están. Calor específico del cobre. Y sería temperatura T menos 0, ¿no? Sería para entonces la 300 gramos. Según el dato este es 0,92, ¿no? 0,092 calorías gramos por Celsius. Acá solamente queda que T. ¿Correcto? ¿Cuánto sería esto, Jorge? Para el examen, jóvenes, no se olviden su calculadora. ¿Ya? Una calculadora básica sería 27.6 calorías, ¿no? Calorías por T. Esto ya queda así, ¿verdad? Pero ahí quedaría. Ahora, jóvenes, vamos a ver el caso del agua, pero ¿ya? Estamos considerando su estado inicial, ¿no? Correcto. Entonces, acá, jóvenes, cuando un cuerpo, jóvenes, recibe energía y esto no aumenta su temperatura, ¿qué sucede? Porque no todas las veces cuando a un cuerpo le proporcionamos energía, aumenta su temperatura a 0. No todas las veces. Entonces, ¿qué ocurre cuando un cuerpo recibe energía y esto no aumenta su temperatura? Cambio de fase. ¿Qué se modifica ahora? ¿Hay cambio físico o químico? Físico, ¿verdad? Porque como químico el agua sigue siendo H2O. Y como bien dice su compañero, ahí digamos, las fuerzas intermoleculares se modifican. ¿Se entiende más? ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, recuerden, cuando hay cambios de fase, o sea, vamos a decir, ¿no? Ocurre cambio de fase. ¿Por qué, jóvenes? Si acá tenemos el agua sólida y esta va a recibir energía, entonces lo que va a ocurrir es cambio de fase. ¿Qué hemos visto en clase? Esto era más o menos. Este es el calor latente, ¿no? Y este calor latente, jóvenes, podría ser, en este caso, si hablamos de agua, podría ser de fusión o de vaporización. ¿Correcto? ¿Correcto? Fusión o vaporización. Ya. Ahora, ¿cuándo consideramos jóvenes positivo? Cuando esta gana energía. ¿Qué implica? Si mi cuerpo está a 0 Celsius, ¿ya? ¿Correcto? Entonces el proceso de transformación va a ser de sólido a líquido. El cuerpo, jóvenes, recibe energía, por tanto esto va a ser positivo. ¿Se entendió? Entonces vamos a poner acá U2, U2 para ganar espacio, jóvenes, sería más masa del agua, ¿correcto? El agua en este caso, sólido, por fusión, ¿correcto? Fusión. Ahí tienen. Ahora sería bueno pasarle ese dato a calorías. Si lo pasa el dato, ¿cómo sería, vamos? Si no, va a ser todo un tema, jóvenes, cuando las unidades no son lo mismo. ¿Qué hacemos acá? Fusión 3 puntos de 3 por 10 a la 5 joule por kilogramo. Una caloría, ¿cuánto equivale?
Recuerden, jóvenes, una caloría equivale a 4,18 kilos. ¿Ya? Ya, ¿qué más? En 1 kilogramo, ¿cuántos hay, jóvenes? 1000 gramos. ¿Por qué estoy haciendo esto, jóvenes? Para que el proceso de supresión, jóvenes, trabaje con las mismas unidades, ¿no? Porque si trabajo con uno y otro, puedo hallar la respuesta, ¿no? Pero de repente no es lo adecuado. Entonces, igualito voy a hacer para el otro, jóvenes, antes de hacer los cálculos, y esta parte lo borro, ¿no? ¿Sería? De vaporización me da esto, ¿no? Bueno, acá no hay problema, acá está la suma. Acá ya me da 0,54 por 10 al cubo, calorías por 1. Acá no hay problema, entonces el asunto está solamente en la primera. Sería 3.93. 10 a las 5, 4, no, 4.18. 4.18 por me sale esto, ahora no sé si lo podría verificar. No sé si estoy bien. ¿Sale así, vamos? A ver si verifico. 3.33 por 10 a las 5. 4,18. ¿Sale así? ¿Pueden verificarlo? Fíjate así. Para adelantar el espacio voy a poner acá, porque esa parte lo voy a borrar. 9 porción es 9.65 calorías. Ahora sí lo borro. Ahí está la parte que podía borrar. Entonces esta parte lo borro. Entonces, ahora diremos lo siguiente: uno sería masa, sería 100 gramos de fusión, sería 79.67 calorías. ¿Cuántos sería esto, ahora? 7.967 calorías, ¿verdad? ¿Estoy bien, jóvenes? Ya. Después, jóvenes, ahora, ojo. Seguimos acá, ya, seguimos acá. Una vez, ya, terminado el cambio de fase, fase baja. Si es que el cuerpo sigue recibiendo energía, entonces su temperatura aumenta. Acá sí va a empezar a aumentar su temperatura, ¿no? En el otro caso no, ¿correcto? La energía, jóvenes, ha servido para modificar la estructura interna, ¿no? A nivel físico torsión. Entonces, jóvenes, diríamos, ojo, seguimos trabajando en todo esto, ¿ya? Entonces diríamos lo siguiente: esto podríamos llamarlo como asterisco para estar dentro de 2. Entonces tendríamos lo siguiente: un 3 sería masa, pero masa de qué? Ojo,
Esto que era sólido, ahora ya no es sólido. ¿Qué es? Líquido. Líquido, ¿está bien? Masa del agua, ¿correcto? Va a poner líquido por calor específico del agua. Líquido también. ¿Hasta qué temperatura aumentará? No sabemos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Cero. Ojo, recuerden cuando hay cambio de fase, no hay aumento de temperatura, por tanto sigue siendo cero. ¿Se entendió, jóvenes? Sigue siendo cero. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería acá? Tendríamos 100. Es una caloría gramo por Celsius. ¿Ya? Del agua, del agua pura. Entonces tendríamos acá. Sería 100 de. ¿Se entiende, jóvenes? Bien, ahora. ¿Falta algo? Sí, ¿no? Falta Celsius, ¿no? ¿O se puede eliminar? No, ¿qué era acá? No sé qué falta. Ya, está bien. En el primer caso sí está bien. Falta, sí está bien. Ahora, jóvenes. ¿Ya? El otro punto a considerar si eso nuevamente va a cambiar de fase, ¿no? Pero antes de eso, jóvenes, vamos a analizar el caso, el tercer caso. Caso 3. Ojo, jóvenes, mira, toda esta parte que lo llamé como segundo involucra esta sustancia. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora vamos a trabajar con esta sustancia. Entonces, esa sustancia, jóvenes, es vapor. ¿Ya? Pero cuando es vapor, jóvenes, esa es una mayor temperatura, por tanto, ¿qué va a pasar? Empieza a transferir energía. ¿A cuáles? Al cobre y al agua líquida. ¿Ya? Perdón, el agua sólida. ¿Correcto? El agua sólida, jóvenes, ha sufrido este proceso porque en este caso, el agua está de vapor, le proporciona energía. Entonces, acá, Negativo. el cuerpo va a empezar a perder energía, por tanto hay un cambio de fase. ¿Qué va a pasar? Recuerden, jóvenes, que cuando hay cambio de fase tenemos más o menos este calor latente. Pero como el sistema pierde energía, ¿qué va a hacer? Sería Q3, ¿no? En este caso sería Q4, ¿no? Ojo, va a ser Q4, solamente esto se refiere al proceso de solución. Sería menos masa del agua, correcta, en estado gaseoso, por vaporización. Entonces, si no me equivoco, ese es el dato. ¿Cuánto es la masa del agua, jóvenes? 60, ¿no? Menos 60. El otro es 0,54 por 10 al cubo calorías por gramo. ¿Cuánto saldría eso, jóvenes? Vamos a poner 60 por 0,54. 32.400. Sí, ¿no? 32.400 calorías. Solamente me quedan calorías. Entonces, mira, pueden ver, jóvenes, la cantidad de energía que cede este cuerpo en ese proceso. ¿Correcto, jóvenes? Y eso podemos entenderlo, jóvenes, nada básico, ¿no? Si tenemos la tetera, jóvenes, hirviendo, de pronto, por casualidad, nos aproximamos al vapor y sentimos, jóvenes, una sensación muy fuerte, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es altamente energética, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, jóvenes, una vez que haya ocurrido el cambio de fase, esto ya se convierte en líquido, ¿no? Una vez haya terminado,
proporcionan energía, ¿verdad? Podría llamarlo Q5. ¿A qué va a ser el Q5? Masa del agua, ¿pero de quién? De esta agua, de esta. Agua líquida, va a ponerlo, ¿correcto? Ojo, jóvenes, no confundan esto con esto, ¿ya? Estamos viendo el proceso, ¿correcto? Esto corresponde a este lado. Sería calor específico del agua líquida por T menos temperatura inicial de 100 Celsius. Tendríamos acá 60, una caloría, gramos por Celsius. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? 60. ¿Verdad? Ya. Ahora, por conservación de la energía, ¿qué vamos a tener, jóvenes? 1. Copien, jóvenes, para borrar la otra parte porque no va a dar espacio. Jóvenes, con tiempo, vamos a seguir. Copien. 27.6 de calorías por Celsius. Q2 es 7.967 calorías. Q3 es 100 calorías por Celsius. Y Q4 es menos 32.000 calorías. Y por último es 60 calorías por Celsius de menos 6 igual a 0. Pueden ver, jóvenes, que calorías se puede cancelar y también los Celsius, ¿no? No, Celsius no se da. Calorías sí. Calorías sí. Correcto. Nos quedaría lo siguiente, ¿no? Los Celsius pasa para acá y las calorías se van. Tendríamos acá 27.6 T, correcto, más 7.967 Celsius más 100 T menos 32.000 Celsius más 60 T, ¿no? Menos 6.000, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. ¿Está bien, verdad? Sí. Es necesario, jóvenes, que en el examen te dan su calculadora. Hacer ese cálculo usted lo puede hacer, ¿no? Pero le va a quitar, por favor, de repente 2 o 3 minutos, hasta más, entonces. Por eso va a tener que utilizar esa calculadora. Vamos a sumarlo. Enfrente de la película. ¿Cuánto está ahí acá? ¿87 más esto?
187, ¿no? Punto 6D, ¿no? Y por otro lado, 38.000, ¿no? Menos 1940 pasa al otro lado de 1940 entre 185. ¿Sale así? ¿O algún cálculo hice mal? ¿Algún cálculo hice mal, joven? No está cuadrando. Está todo en 4. ¿Ah? 4. ¿El 4 está mal? Sí. ¿Cuántos sale con 4? No, Para empezar a A 32.400, ¿no? Eso está mal, entonces. 32.400 calorías. Ya. Pero, no, acá hay de 400 de acá Ahí sería son 6. Ya. Sería 30.433. Sale 38.400. Pero acá, jóvenes, Deben tener siempre, profesor. falta rezarle ahí. Entre 8.400 menos 7.967. 7.967. falta restar, ¿no? Está bien. Sería entonces 38.400 menos 7.967. Ahora se lo preparo. Sería 30.400. Ahora divide. ¿Cuánto sale? Este resultado no sale así, jóvenes, y pensaríamos que estaba resuelto. Pero ese resultado, ¿qué nos indica, jóvenes? Lo que nos indica que no todo el vapor, jóvenes, ha cambiado de fase, sino que, jóvenes, hay una cantidad de vapor que se ha quedado como vapor. ¿Está bien, jóvenes? Eso es lo que nos indica ese resultado. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, jóvenes, en ninguna parte nos hemos equivocado. Que no plantea que la situación Eso sería la temperatura final. no, pues esto, ahora, la pregunta de su compañera, entonces, ¿esto es la temperatura final? No. La temperatura final sigue siendo 100 Celsius. ¿Por qué? Ya, gracias por hacerme ese comentario. ¿Ya? Vamos a poner acá, por tanto, voy a borrar esta parte, esto ya lo pusieron. Este resultado indica
octavo indica que no todo el vapor del agua se condensa. Por tanto, la temperatura final es 100 Celsius. ¿Está bien, jóvenes? Esa es la interpretación, no es que esté mal, ¿correcto? Y recuerden, jóvenes, que el agua, el vapor, jóvenes, contiene una cantidad de energía inmensa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa gráfica? Entonces, jóvenes, solamente una partecita de esa energía, jóvenes, ha sido lo suficiente como para que el agua que estaba en estado sólido pase al líquido y llegue a 100, ¿ya? ¿Correcto? Digamos, y la temperatura que es 100 Celsius. Por lo tanto, jóvenes, no sé que esté mal. Esa es la explicación, ¿ya? Ahora vamos a ver. Si tenemos tiempo, vamos. ¿Copia, jóvenes? Ahora no se olviden que el examen es el día martes, no el jueves, el día martes. Para que tengan jóvenes tiempo para estudiar ya los ejercicios que me presentan el día jueves. ¿Está bien, jóvenes? Sí. Cosa que tengan el mayor tiempo posible para estudiar el día martes. ¿Ya? Jóvenes, el laboratorio, ¿cómo hicieron la semana pasada? No hubo. No hubo. Es que no se tiene contacto con los profesores, solo te escriben por correo. ¿Que no me da su número, no? No. Depende. ¿No? Depende del profe. Pero la comunicación es fundamental, pues. Pero bueno, también cada profesor tiene su tiempo. Pero igual, si no me equivoco, ustedes empezaron su laboratorio la semana 3. Sí. Entonces, cada uno, pues son 10 laboratorios, ¿no? Estarían terminando la semana 14 su laboratorio. Creo que vamos más rápido. O si los días mismos sería la semana 15, ¿no? ¿Ya? Y el que sería la semana 16, pero igual nos caemos dentro del tiempo para registro de notas. Y creo que la recuperación del laboratorio. No, el peor escenario sería la semana 16, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema número 1. Yo puedo borrarlo. Ahora no se olviden la interpretación. Jóvenes, esa parte de lo que hemos visto en clase, jóvenes, la gráfica de comportamiento del agua, jóvenes, es fundamental. ¿Ya lo puedo borrar? El padre va a ser jóvenes también por el tema de las extorsiones, ¿no? En verdad, jóvenes, ayer a un profesor le mataron dentro del colegio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No viste, jóvenes? Dentro del colegio. Y eso, jóvenes, le dio muy traumático, ¿no? ¿Por qué le dio? Porque a mi tío, jóvenes, los terrucos lo mataron. Y es traumático, lo digo. Pero lo mataron de la peor forma, ¿no? Se lo cortaron el cuello.
Y yo le digo, pues, no son muchos niños, ¿no?, de esta generación, o sea, naturalmente, pues, arrastran traumas, todo lo demás. Por el caso que llevaba antes, cuando como, igual, ¿no?, naturalmente, diría hasta cierto punto que también he sido, pues, traumado por ese tema, ¿no? Pero gracias a Dios yo lo superé, joven, pero les menciono esto porque esos niños jóvenes que han visto ese evento naturalmente, pues, han quedado traumados. Sí, entonces es una cosa terrible. En el caso mío, jóvenes, bueno, empecé a América y ahí el terrorismo arrasó con todo, ¿no? Bueno, yo no lo había admitido muerto, nada por el estilo, ¿no? Pero con lo que comentaban todos esos jóvenes sí me afectó bastante, ¿no? Pero gracias a Dios lo superé, jóvenes, pero sí, en definitiva hay gente que no lo supera. Ya, probablemente me dice. Una hoja de asbesto de 0,2 centímetros de espesor se usa como separador entre dos placas de bronce, ¿no? ¿Correcto? Una está a 100 Celsius y otra está a 20 Celsius, ¿no? Por lo tanto, hay un proceso de transferencia, ¿no? A través de qué material la ¿Cuánto calor fluye a través de un área de una placa a la otra durante una hora? Entonces, vamos. El espesor, jóvenes, vamos a 0,20 centímetros. Si lo vemos, nosotros lo vemos gráficamente, sería más o menos así, porque el material es un separador entre las placas de cobre. Tendríamos acá, jóvenes, una placa de cobre, otra placa de cobre, y el material de análisis es este. Dice así. Algo que debemos de recordar, jóvenes, es, bueno, es en la clase, ¿no? Tenemos esto, la diferencial de gradiente de temperatura. Eso vamos a aplicar, jóvenes. Ya. Y si nosotros vemos el problema, jóvenes, la primera placa, ¿no?, está esta parte, por ejemplo, T1. T1 es 100 Celsius. Y T2, que es la otra parte, es 20 Celsius. Y además, jóvenes, nos da el tiempo. El tiempo es una hora. Si lo pasamos a segundos, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600. 3600. Ya, pero la idea sería poder transformar un poco esa fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada jóvenes se va a dar en esta dirección. Correcto. Vamos a trabajar flujo. Recuerden que esto no es un vector, jóvenes, solamente me indica la dirección de transferencia. ¿Ya? Bueno, tengo la temperatura. Adicionalmente, jóvenes, tengo como dato también la conductividad térmica de la asbesto. Es 5 por 10 a la menos 4 calorías segundo Celsius. Entonces ahí es donde tengo que trabajar los jóvenes. El área también me da como dato. El área es 1 metro, ¿no? 1 metro cuadrado. Sería el área de la sección transversal, ¿correcto? Ya. Entonces, jóvenes, vamos a replantear esta fórmula que tenemos.
Tenemos hasta ahora diferencial y este es el gradiente de temperatura. Correcto, gradiente de temperatura. Estos valores lo podemos transformar para el caso de nuestro problema. Tendríamos lo siguiente, sería así. La conductividad es diferencial área. El área sería. Acá sería ¿La variación? la variación de la temperatura. Delta de T entre delta de X. Y el tiempo total. ¿Ya? A ver. Ese delta de X no es otra cosa que la explosión. Ese sería el delta de X, la explosión. Entonces tendríamos lo siguiente. A. ¿Cuál es la variación de temperatura? Temperatura 2 menos 1. Temperatura 2 menos 1. Este sería el espesor. ¿Cuánto sería ahora el espesor? Menos K por A de 2 de 1 de. Ahora, si ya lo colocamos los datos, tendríamos lo siguiente: es menos 5 por 10 a la menos 4, a la 10 Celsius, centímetros. ¿Ya? El área es 1 metro cuadrado. ¿Dónde está? 1 metro cuadrado. Y la temperatura actual es 20 menos 100. Y el espesor es 1 centímetro. A ver, no, 0,02. 0,2 igual 3.600. Entonces, ¿cómo quedaría? Segundo se va, ¿no? Celsius también se va. Ahora, la cuestión es transformar los metros cuadrados a centímetros. Todo lo claro, ¿sí? Centímetros cuadrados. Si calculamos ahora, tendríamos menos 80, ¿no? Porque el 80 sería 80 por 3.600 por 5 ¿sale 115 tantos? No he hecho bien el cálculo. 5 por 10 a la menos 4. Por 80 por 3.600 todo dividido entre 0. 720 me sale, no sé si me sale. ¿No sale 720? 720 calorías metro cuadrado. No sé si le sale 720. ¿Ah? El 5 porque ya sale mis 4. Por 80, sí está bien. Pero el centímetro se van a convertir. Ajá. Tendrían que haber. Si tenemos 1 centímetro cuadrado, si queremos pasar a metros, ¿qué hacemos? Sí, 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 10 a la menos 4 metros, ¿no? Sí. ¿Está bien? 10 a la menos 4 y por el 720 sería 62 por 10 a la menos 3. 120 calorías. Metro cuadrado.
Ujú. Aunque acá sí me queda solamente calorías. Entonces, ¿no es la 4? ¿Ah? O sea, es la inversa, ¿no? Perdón. Ajá. Gracias por eso. La porción es relativamente fuerte. Una caloría más cuando 4,18